Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a comprar alimentos. La samaritana respondió: ¿Cómo? ¿Tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva». Vamos a guardar silencio en este momento o a intervenir. Señor, danos de esa agua viva. Como la samaritana te pedimos. Vamos a proseguir. Vamos a proseguir. Como tú que eres judío, Señor, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió: «El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta vida eterna». Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Vamos a decir todos juntos: Señor, dame de esa agua. Señor, dame de esa agua. Para que no tenga más sed. Para que no tenga más sed. Otra vez, Señor. Señor, dame de esa agua. Para que no tenga más sed. A Jesús: Señor, dame de esa agua. Para que no tenga más sed. Deja que la sed que hay en vos aparezca clara a tu conciencia. ¿Cuál es tu sed? Jesús continuó: «Ve, llama a tu marido y vuelve aquí». La mujer respondió: No tengo marido. Jesús continuó: «Tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña, y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió: «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». Te adoramos, Señor, en espíritu y en verdad. Digamos todos: te adoramos, Señor, en espíritu y en verdad. Adoremos ahora al Señor en espíritu y en verdad. Te adoramos, Señor, desde lo más profundo de nuestro espíritu y en verdad, Señor. Nuestra adoración no es un bla bla, sino es un profundo acto de reconocimiento. Es poner nuestro yo más íntimo y profundo
en el altar de tu corazón. Ushimini araka barayarara, ambaratata yaraka yarabara. Los que tienen el don de orar en espíritu. Ya te adoramos en espíritu y en Levanten las manos al cielo, levanten las manos al cielo. Gócense en el Señor mientras lo adoren. Gócense en el Señor mientras lo adoran. Te damos gloria y honra, te damos adoración y alabanza. Bendito seas, alabado sea, glorificado sea tu nombre. Rey de reyes, Dios eterno y poderoso, Alfa y Omega, principio y fin, primero y el último. A ti sea toda la gloria, la honra y la adoración. Bendito seas, alabado, glorificado. La mujer le dijo: yo sé que eres el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo. Jesús le respondió: soy yo el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó qué quieres de ella o por qué hablas con ella. La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías? Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús diciendo: come, maestro. Pero él les dijo: yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban entre sí: ¿alguien le habrá traído de comer? Jesús le respondió: mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo: levanten los ojos y miren los campos. Ya están madurando para la siega. Ya el segador recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna. Así el que siembra y el que cosecha comparten una misma alegría. Porque en esto se cumple el proverbio: uno siembra y otro cosecha. Yo los envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Vamos a darle gracias a Dios, porque si estamos aquí en fe, pensemos en todos los que han trabajado por la fe, por nuestra propia fe, en todos los que han trabajado por tener este hermoso templo desde hace más de 60 años. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Demos gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias por los evangelizadores de todos los tiempos. Gracias, Señor, por los que han trabajado en este lugar antes que nosotros y nosotros recogemos el fruto de sus esfuerzos. Gracias, Señor. Gracias por los siglos y siglos
en que el Evangelio, la cadena del Evangelio, sin interrupciones, se ha extendido desde ti hasta nosotros aquí, hoy. Gracias, Señor. Pedirle al Señor que te haga consciente de todos los que te han anunciado el Evangelio, en tu familia, en la escuela, en el barrio, en la iglesia. Y dale gracias a Dios. Y los nombres de los que han partido, que se vuelvan oración de intercesión por ellos ante Jesús. Algún día otros orarán por ti de la misma manera. Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer que atestiguaba. Me ha dicho todo lo que hice. Por eso cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos y él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le damos un aplauso al Señor en su palabra. Bueno, voy a hablar, esta reflexión la llamo el elogio de la memoria. Meditando estas lecturas bíblicas, me vino este pensamiento que creo que fue inspirado por Dios. El pensamiento es así, presten atención. La memoria está del lado de Dios y de los hombres. Digan conmigo, la memoria está del lado de Dios y de los hombres. Es interesante esto, yo se los comparto como una experiencia personal y un testimonio personal. Muchas veces, cuando estamos en oración, nos vienen mociones, imágenes o palabras así muy netas y muy simples, porque en última instancia no dejan de ser profundamente simples como esta. Uno tiene que prestarles atención porque en la mayoría de los casos este tipo de emociones vienen a través o son del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Cómo me vino esta palabra? Acuérdense, la memoria está del lado de Dios y de los hombres. ¿Cómo me vino esta palabra? Sobre todo meditando en primer lugar la primera de las lecturas de hoy. Recuerdan, el pueblo había salido de Egipto y a los 3 días, caminando por el desierto, tienen sed y se produce una querella, un amotinamiento, casi apedrean a Moisés, etc. Y ahí viene el primer milagro después de la salida de Egipto, que es el milagro de la roca de la cual manan aguas para que el pueblo beba. Una roca que San Pablo, muchos siglos después, dirá, esa roca que los seguía, de la cual bebían, de la cual manaba esa agua, esa roca, era Cristo. La roca es Cristo. Pues bien, dice el texto, el pueblo atormentado por la sed. Fíjense, hay una situación angustiosa en la que ellos se encuentran. Pero en esa situación angustiosa tiene un contexto que parece totalmente olvidado. ¿Cuál es ese contexto? La liberación milagrosa de Egipto. Habían sido testigos en las últimas semanas
de grandes prodigios que Dios había hecho en Egipto. Enumeramos las 10 plagas. La última de las plagas, la muerte de los primogénitos de Egipto y la liberación milagrosa de todos ellos. Luego, el cruce del Mar Rojo, cuando el mar se abrió, formando 2 murallas a la derecha y a la izquierda. Luego, que el Mar Rojo sepultó al ejército del faraón. A ver, hacía apenas unos días habían sido testigos de algo que nadie jamás había vivido antes. Y sin embargo, el recuerdo de estos acontecimientos tan recientes no fecunda la crisis del momento presente. Fíjense, uno podría decir, acá me vino el tema de la memoria. ¿Qué les falló? La memoria. La memoria podría haberles hecho pensar que el Dios que había hecho tanto por ellos, que el Dios que los había hecho salir de Egipto, que ese Dios que les había manifestado un propósito, llevarlos en primer lugar a una montaña y de allí a la tierra que había prometido a sus padres, que ese Dios no los iba a dejar abandonados así tan fácilmente. Pero no. Ellos se mal conectaron con el momento presente, que era un momento de carencia. Y fíjense, ¿qué provocó este olvido? En primer lugar, una interpretación totalmente desviada de la situación presente. Cuando digo una interpretación desviada, digo, leyeron el momento presente como el fruto de una teoría conspirativa. Nos hiciste salir de Egipto para matarnos de sed, para dejar nuestros cadáveres tendidos en el suelo del desierto. Fíjense como no solo una interpretación desviada, una interpretación totalmente absurda de lo que estaban viviendo. Fíjense, sin memoria, el presente muchas veces se vuelve un absurdo. Repito, sin memoria, el presente se nos vuelve un absurdo. Y digo esto para pensar en cualquier presente, sobre todo no hablo de los presentes en los cuales lo estamos pasando bien. Evidentemente que nadie se hace grandes conflictos cuando lo está pasando bien. Pero cuando el presente es un tormento, como ellos lo estaban vivenciando, porque sin agua se sentían atormentados por la sed. Fíjense la palabra, atormentados por la sed. Qué interesante es esto, ¿no? La memoria está del lado de Dios y de los hombres. Si en lugar del olvido hubieran cultivado la memoria, habrían descubierto que el momento presente no era más que un eslabón que ya iba a pasar. Un eslabón de una historia que sin duda habría de concluir bien. Todo terminará bien. Aunque todavía no había estado David inspirando el Salmo 23, aunque cruce por cañadas oscuras, quebradas, ningún mal temeré. Es decir, la vida a veces implica cruzar por cañadas oscuras, noches oscuras, días tristes. La vida es así. Pensar una vida diferente es pensar una vida irreal. La memoria nos permite beber la realidad como es. La memoria nos permite ver la realidad como es. Dramática, pero esperanzadamente.
Fíjense, y voy a leer esto de la memoria como clave también para leer el relato de la samaritana que recién escuchamos. La mujer. Fíjense, tenemos una mujer con una historia que se encuentra con Jesús. Quiero decir, todos cuando nos encontramos con Jesús, nos encontramos con Jesús desde nuestra historia. No somos ahistóricos. Pero fíjense cómo la memoria fue causa de bendición en la vida de esta mujer. En primer lugar, la mujer es consciente de su historia personal. Digan, historia personal. La historia personal de esta mujer, sin entrar en detalles, era una historia bastante turbia. Tienes razón, le dice Jesús, en decir que no tenés marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad, o sea, en lo otro no sabemos. Así que queda abierta la posibilidad de que fuera una mentirosa también. ¿Sí? Pues bien, la mujer no se pone a la defensiva frente a esto, frente a alguien que le dice la verdad. Veo que eres un profeta, le dice. Y luego, cuando vaya a evangelizar a los hermanos y hermanas del pueblo de Samaria, va a decir, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que hice. La mujer utiliza su historia personal, la memoria de su historia personal, como un lugar de encuentro con los demás y como una autentificación de que Jesús es el Mesías. No dice Él es el Mesías, no será el Mesías. Viva, viva la vieja, viva. Porque si le hubiera dicho, vengan a ver al Mesías, esta está más loca. Pero dijo, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que yo hice. ¿No será el Mesías? Tenía que ser mujer, era viva. ¿No? ¿Dónde están las mujeres que son vivas, que no son... ¿No hay acá? Levanten la mano las mujeres vivas. No son tan vivas. Yo les veo una... Bueno. Mirá la gordita cómo se ríe. Es viva esta vivaracha, no. Bien, digan historia personal. ¿Se dan cuenta? Esta es la historia personal. Pero no solo ella es consciente de la historia personal. Miren, cuando comienza a dialogar con Jesús y Jesús le dice, bueno, anda a buscar a tu marido, esta parte que recién escuchamos, veo que eres un profeta. Y fíjense, comienzan a emerger las preguntas más profundas. A ver, uno podría decir, esta mujer... Pensemos en la cultura de una mujer que no ha tenido estudio, no ha tenido estudio. Pero esta mujer dice, miren, tiene memoria de algo que ella ha aprendido. Dice, nuestros padres adoraron en esta montaña. Y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Escuchen bien. Cuando ella dice nuestros padres adoraron en esta montaña, está remitiéndose a por lo menos 700 años de historia. Porque la historia del pueblo de Samaria se remontaba a 700 años. Nuestros padres adoraron en esta montaña, en el monte Gerizim. Y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. Miren, ella no solo tiene memoria de su historia personal, ella también tiene memoria de la historia de su propio pueblo.
tiene memoria de una historia de 700 años. Y yo quisiera hacer un paréntesis aquí. ¿A cuántos años se extiende nuestra memoria? A veces uno habla con los chicos y dice, San Martín y Colón es más o menos de la misma época. O sea, los personajes de la historia ¿la historia qué es? Es un aglomerado de nombres sin nexo de continuidad, ¿no? Pero bueno, de la historia de nuestra familia, ¿tenemos memoria? Pregunto, ¿tenemos memoria de las... ¿Quién sabe cómo, de qué y cuándo murió un bisabuelo o un tatarabuelo? ¿Dónde vivió? ¿Qué pensaba? ¿Cómo era? ¿Qué carácter tenía? Y todo eso, la historia de nuestra familia es nuestra. La historia de nuestro pueblo es nuestro. El hecho de que nosotros no tengamos conciencia de nuestra historia no es una fortaleza, es una debilidad. Porque la historia está. El problema es que lo que nos falta es memoria. La memoria, ¿qué hace con esta mujer? La arraiga en un pueblo que tiene una historia de 700 años y la hace solidaria de esa historia y la hace heredera de esa historia. Nuestros padres adoraron en esta montaña y bien entendido, yo como hija de este pueblo adoro en esta montaña desde que era pequeña. Pero eso no le priva a esta mujer reflexionar la alteridad. La memoria no nos cierra de manera autorreferencial sobre nuestros propios criterios. Nuestros padres adoraron en esta montaña. Ustedes dicen que es en Jerusalén. Es consciente también de la alteridad, de la diferencia, del conflicto. La memoria no borra el conflicto, pero tampoco lo exacerba. Así que tenemos una mujer que es consciente tiene memoria de su historia personal, tiene memoria de la historia de su pueblo. ¿Y qué hace Jesús? La abre a una dimensión todavía más grande. Le dice, bueno, toda la historia de la adoración, créeme mujer, llega la hora en que Dios será adorado en espíritu y en verdad, porque estos son los adoradores, ni en este monte, ni en Jerusalén, etc. Y fíjense, ¿qué hace esta mujer? Dice, yo sé que el Mesías, llamado Cristo, ha de venir. Cuando Él venga, nos enseñará todo. Bingo, escuchen. Cuando ella dice, yo sé que el Mesías ha de venir, ya no solo se conecta con la historia de su pueblo de 700 años, se conecta con la prehistoria de su pueblo, con las promesas mesiánicas hechas a la casa de David. Decir, el Mesías ha de venir, significa decir, el hijo de David. Y David no es parte de la historia del pueblo de Samaria, es parte de la prehistoria. 300 años antes del inicio de la historia del pueblo de los samaritanos, había sido David. Qué interesante. Estamos frente a, uno podría decir, la mujer es un monumento a la memoria. La mujer es un monumento a la memoria. Por eso, queridos hermanos, todo esfuerzo de manipular la historia y la memoria, tarde o temprano, se vuelve contra aquellos que intentan manipular la historia y la memoria.
en cualquier sentido en el cual ustedes puedan interpretar estas palabras. Pues bien, la memoria fue el lugar del encuentro de salvación. No fue el olvido, fue la memoria. Y pienso acá, abro algunas posibilidades de significado para nosotros. Pienso en la cultura actual de inmediatez. Estamos en lo inmediato. Ya no sabemos lo que pasó ayer. Y anteayer es una eternidad. Y el año pasado es como si no hubiera existido. ¿Qué quiero decir? Nuestros niños nacen con un celular en la mano. Se vinculan más que con lo real, con lo virtual. Y lo virtual es, por naturaleza, algo fugaz, algo que aparece y desaparece. Fíjense, en este contexto, los criterios y los paradigmas de la educación que hace ya años vienen diciendo que la memoria, no sirve. No sirve. Nuestras capacidades neuronales de memoria cada vez se han disminuido más. Fíjense, todas estas cosas no son fortalezas, son debilidades en orden a la salvación. Termino con esto. Primero, cultivar la memoria de nuestra familia y de nuestro pueblo siempre será una posibilidad. La memoria por ahí es algo, nos da confianza. La memoria nos da confianza. La memoria está de parte de Dios, está del lado de Dios y de los hombres. Cultivar la memoria personal, por ejemplo, documentar, por ejemplo, nuestros recuerdos. Fíjense que, por ejemplo, hoy en día recibís miles de fotos y al final las terminás rompiendo todas, borrando todas porque no sabés dónde guardarlas, porque son... Antes sacaba una foto y tenías álbum. ¿Quién tiene álbumes todavía de fotos? Ya, pero acá porque somos todos más o menos grandes, somos predigitales, pero ya los postdigitales ya no existen álbumes. Y vos ves la foto y la borrás porque te llena el celular de... ¿Quién imprime una foto? Nadie. Entonces todo es fugaz y todo pasa al olvido rápido. Bueno, documentar la historia, documentarla. ¿Qué sé yo? Se me ocurren. Bueno, uno se va de vacaciones. No voy a imprimir todas las fotos, pero voy a elegir 10 fotos, no más que 10. Las voy a imprimir, voy a comprar un álbum, voy a poner la fecha, voy a poner las personas que ahí están, voy a poner las circunstancias, que eso sea un memorial para el futuro. Hay cosas que hay que guardar. Yo les cuento, por ejemplo, como un testimonio también bonito, ¿no? Cuando murió mi papá, poniendo después papeles en orden, saben lo que significa que se muera un padre, muchos de ustedes, todas las decisiones que hay que tomar. Resulta que un día encuentro un attachée en un armario y esto... No, tranquilo, no había dólares ahí. Había algo mucho más valioso que dólares. Abro toda una serie de documentos de la historia de mi familia desde 1800 y pico, los nombres, bien armado, bien ubicado. La historia de una familia, con quién se había casado tal. Un árbol, una suerte de árbol genealógico, pero con más documentación. Fíjense, eso vale oro, porque ahí mi viejo andás a ver desde cuándo, cuántas horas
invirtió en buscar sus raíces, en armar el rompecabezas de la historia y me lo dejó ahí armadito. ¿Se dan cuenta? Digo, es importante. Antes, por ejemplo, los abuelos eran los testigos de la historia de una familia. Y fíjense que los abuelos se conectan muy fácilmente con los chiquitos y los chicos se conectan fácilmente con los grandes. Bueno, contar las historias. A los chicos les encanta escuchar historias. Contarlas, tomarse el tiempo para cultivar la memoria de los nietos y para que la historia familiar y la historia del pueblo al cual pertenecemos, cuando digo del pueblo, digo también la historia de mi parroquia, la historia de mi barrio, la historia de mi provincia, la historia de mi nación, la historia de mi continente, todo eso, y enseñarles a los chicos. Y por fin, otra cosita que no es palabra de Dios lo que voy a decir ahora, pero que hace bien, autoimponerse, memorizar cosas. Eso también previene el Alzheimer. Los otros días, yo estoy ahora tratando de memorizar en hebreo algunos salmos. Decía San Jerónimo que también eso ayuda en la lucha por la castidad. Así que si alguno tiene problemas de castidad, vaya a aprender hebreo y memorice salmos, que eso resuelve todo. Amén.